Uno de los conceptos centrales en la teología abrahámica, particularmente los mundos cristiano e islámico, es la idea de una guerra librada entre las fuerzas del bien y del mal. Las fuerzas del bien son representadas por Dios y su ejército angélico, mientras que las fuerzas del mal están personificadas por Satanás o Iblis y su horda demoníaca. A lo largo de los siglos, teólogos, místicos y ocultistas han elaborado jerarquías complejas de estos seres, asignándoles nombres, sellos, tareas e incluso destinos finales detallados en diversos textos. Antes de adentrarnos en las fascinantes historias de los antiguos israelitas y su visión sobre ángeles y demonios, recuerda darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Quédate hasta el final para descubrir cómo estos seres sobrenaturales influyeron en la mitología y teología de la época. Estos textos varían desde las escrituras bíblicas canónicas hasta libros cuyo origen permanece misterioso. El mundo de ángeles y demonios continúa fascinando, aterrorizando e inspirando a miles de millones de creyentes en todo el mundo. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre el origen de estas entidades en la tradición abrahámica? Si retrocedemos en el tiempo hasta los antiguos israelitas, quienes son los progenitores de las mitologías judía, cristiana e islámica, nos encontramos con una rica y compleja ecología demonológica. Vamos a explorar la visión del mundo de los antiguos israelitas y su demonología. Los israelitas eran uno de los grupos del antiguo Levante que generalmente llamamos cananeos. Se mencionan por primera vez en la Estela de Merem, datada del inicio del siglo XI a.C. y ganan gran fama como los progenitores de las religiones abrahámicas. Sus escritos se preservan en inscripciones, cartas y, más notablemente, en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento cristiano. Para comprender el paisaje demonológico de los israelitas, es necesario examinar su literatura y las culturas y escritos vecinos. Los antiguos israelitas no existían en un vacío. Su cultura era influenciada por sus vecinos y reaccionaba a ellos como cualquier otra. Definiremos demonio como un ser sobrenatural malévolo para los humanos, aunque esta definición puede ser compleja. A diferencia de sus vecinos como los egipcios y mesopotámicos, la antigua cultura israelita tenía pocas referencias a ángeles, demonios u otros seres sobrenaturales. No había muchas figuras demoníacas en el antiguo Israel hasta el surgimiento del judaísmo apocalíptico en el período persa. En contraste, en el antiguo Egipto se conocían cientos de demonios, muchos con roles significativos en su mitología religiosa, como Amit, un demonio con cuerpo de hipopótamo, león y cabeza de cocodrilo que devoraba las almas de los injustos. Los egipcios tenían razones para temer a esta entidad, cuyo nombre significa el que devora a los muertos. En Mesopotamia, seres sobrenaturales similares a los de Egipto también eran conocidos, aunque no en la misma cantidad. Estos seres solían habitar Kur o Utsu, términos en lengua acádica que se refieren al inframundo. Entre estos seres destacan los tortuosos demonios Gala. El más famoso de ellos es Pazuzu, rey de los demonios del viento y hermano del monstruo Umbaba de la epopeya de Gilgamesh, hijo del dios Ambi y famoso por poseer a la niña Aragen en la película El Exorcista. Lamastu, un demonio femenino conocido por asesinar bebés y niños, eventualmente evolucionaría en la figura demoníaca de Lilith muchos siglos después. Al explorar la literatura y mitología israelita, se nota una escasez de estos seres. Cuando se mencionan, es generalmente de pasada y sin elaboradas historias de fondo. Esto sugiere que los autores de la literatura israelita, incluyendo la Biblia hebrea o Antiguo Testamento cristiano, suprimieron este aspecto mitológico, o que estos seres no desempeñaban un papel importante en su mitología. En textos cananeos anteriores, como los de Ugarit, también se observa que ángeles y demonios no tienen un papel significativo. El antiguo Oriente Próximo operaba bajo un paradigma religioso diferente. Mientras la revolución religiosa apocalíptica cambió el paradigma a una batalla entre el bien y el mal, el paradigma más antiguo era el de caos contra orden. Este mito del combate al caos sobrevive en la Biblia hebrea, siendo notable en el libro de Job, específicamente en el capítulo 41, donde Dios habla sobre el Leviatán, una criatura que simboliza el caos. El Salmo 74 también hace referencia a este mito, especialmente los versículos 13 y 14. Una razón principal por la que ángeles y demonios no tienen un papel destacado en la mitología israelita antigua es que su paradigma central era el orden contra el caos. Aunque había seres sobrenaturales malévolos, no eran centrales en la mitología hasta la revolución religiosa del período persa, que introdujo un nuevo paradigma religioso. En el período muy antiguo, aproximadamente desde 1200 o 1000 a.C. hasta 586 a.C., los seres demoníacos israelitas se pueden dividir en tres grupos: personificaciones de fuerzas malévolas, miembros hostiles del Consejo Divino y seres oscuros que habitan desiertos y tierras desoladas.
No había muchas entidades del inframundo porque la concepción israelita del inframundo, conocido como Seol, no era un lugar de castigo, sino un lugar sombrío e inactivo. Aunque los muertos habitaban allí, no existía la concepción de cielo o infierno, y por lo tanto, no había demonios que vivieran o emergieran de allí. Entonces, para comprender la concepción israelita de la vida después de la muerte o Seol, abordaremos cada categoría por separado, comenzando con las personificaciones malévolas. Quizás la más antigua de estas sea la propia muerte. En la mitología cananea, Mot o muerte era un dios casi conquistado por Baal. Hay algunos ecos de esta personificación en la Biblia hebrea, aunque generalmente atenuados por los escritores israelitas, posiblemente para diferenciar su mitología de la de sus vecinos. Además, los vientos devastadores a veces eran personificados, recordando al demonio del viento occidental, Pazuzu, que trae la sequía. Esta personificación está conectada a Mot o muerte en la mitología cananea. Sin embargo, las entidades centrales en esta categoría son típicamente varias formas de enfermedades, incluyendo enfermedades mentales. Encontramos personificaciones de fiebre, enfermedades o epidemias generalmente asociadas a Resef o Deber, una supervivencia de un dios de la enfermedad general de la mitología cananea y eventualmente egipcia del Nuevo Reino. De hecho, el profeta Habacuc describe a Yahvé yendo a la guerra y aparentemente dirigiendo un carro tirado por Deber y Resef, es decir, peste y fiebre, con Resef probablemente derivado de la raíz que significa ardor, como una fiebre ardiente. Los demonios de la peste están ampliamente documentados en el mundo antiguo y gran parte de la medicina antigua, especialmente la mesopotámica, estaba relacionada con el exorcismo y el uso de drogas farmacológicas. Es fundamental destacar que en la Biblia hebrea, las personificaciones de enfermedades están casi siempre bajo el mando directo de Yahvé y no actúan como entidades independientes. Por ejemplo, las enfermedades mentales o la locura están bien documentadas, especialmente en el caso del primer rey de Israel, Saúl. En este relato, encontramos que un Ruach Yahvé o espíritu maligno de Yahvé fue enviado para afligir al rey con una enfermedad mental que lo hacía caer en episodios de furia y desesperación, los cuales solo podían ser temporalmente calmados por la música del joven David. La relevancia de que este espíritu maligno fuera enviado por el propio Dios israelita es significativa y no puede subestimarse, ya que refleja una visión en la que Yahvé controla tanto las fuerzas del bien como las del mal, sometiendo estas fuerzas bajo su poder divino. Pasando a nuestra segunda categoría, encontramos a los miembros hostiles del Consejo Divino. Este concepto es muy antiguo y persiste en la mitología israelita incluso con el surgimiento del monoteísmo. Este concepto se evidencia en el plural hagamos que aparece en la primera historia de la creación en Génesis, y también se manifiesta en textos como el Salmo 82, considerado un documento israelita muy arcaico. Esta idea del Consejo Divino se originó en las estructuras politeístas de sus vecinos, donde una asamblea de dioses presidía sobre los asuntos del cosmos. En la mitología israelita, los miembros del Consejo Divino fueron degradados a seres no divinos y generalmente se les asignaban tareas específicas en nombre de Yahvé. Entre estos seres, algunos son especialmente relevantes para nuestro estudio. Una de las historias más intrigantes en la Biblia hebrea relata el deseo de Yahvé de matar al rey israelita Acab, quien también es mencionado en fuentes extrabíblicas. Para lograr esto, se necesita una estrategia que lo conduzca a la muerte en el campo de batalla. Yahvé consulta al Consejo Divino, preguntando quién estaría dispuesto a engañar a Acab, y un ruaj o espíritu se ofrece para convertirse en un ruaj seker o espíritu engañador. Este espíritu se introduce en la boca de los profetas de Acab para dar una falsa profecía que lo incitaría a ir a la batalla, donde encontraría su fin. A pesar de la verdadera profecía de Micaías, el espíritu engañador tiene éxito y Acab es alcanzado por una flecha, muriendo desangrado en el campo de batalla. Esta historia no solo muestra la intrincada interacción entre los seres del Consejo Divino y los asuntos humanos, sino también cómo estos espíritus podían influir en los eventos de manera decisiva bajo la dirección de Yahvé, y cómo se utilizaban para cumplir con el destino predeterminado por la divinidad. Así, vemos que la mitología israelita incluye no solo la intervención directa de Yahvé en la forma de enfermedades y espíritus malignos, sino también una estructura jerárquica de entidades espirituales que operan bajo su mandato, demostrando la complejidad y profundidad de sus creencias religiosas en el antiguo Israel. Estos relatos nos permiten comprender mejor cómo los antiguos israelitas percibían e interactuaban con el mundo sobrenatural, y cómo estas creencias moldeaban su visión del cosmos y su lugar en él. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de las creencias y mitologías de los antiguos israelitas. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo estas increíbles historias de ángeles, demonios y mucho más. Hasta la próxima.